Bien, en el caso de la clase, vamos a iniciar la clase de biología para décimo grado el día de hoy. El tema a tratar es cadena transportadora de electrones. Esto sería para ya culminar lo que es el proceso del ciclo de respiración celular. Primero vimos un poquito de la glucólisis, luego lo que era el ciclo de Krebs. Y ahorita vamos a ver la parte final del proceso de respiración celular, que sería la cadena transportadora de electrones. Bueno, la finalidad de la cadena transportadora de electrones o todo el ciclo de respiración celular es la producción de esta molécula, que esta molécula es una molécula que está formada por una otra molécula que se llama adenosín, que es esta parte de acá, que es un azúcar pentosa unida a un grupo, a una adenina, y tiene también tres grupos fosfatos. Fíjense que en el caso de esta molécula es muy importante en todos los procesos celulares, debido a que la separación de un grupo de estos fosfatos hace una liberación de energía, debido a que este enlace está cargado de energía. Entonces, lo que hace la célula es separar uno de estos grupos fosfatos para liberar esa energía ahí y esa energía aprovecharla para hacer los procesos necesarios para, para el mantenimiento de la célula y todos los procesos metabólicos que se llevan en ella. Este proceso es muy importante debido a que pues es el que sustenta la vida de los organismos vivos. Ahora, en el caso de los organismos que realizan este tipo de respiración celular, son todos aquellos que respiran oxígeno. Hay otros organismos que no respiran oxígeno que hacen un proceso similar, pero ese es el de la fermentación alcohólica. Producen siempre moléculas de ATP, pero mediante otro proceso, que es también siempre oxidación. Entonces, en el caso del proceso de cadena transportadora de electrones, es necesario tener estas dos moléculas, son muy importantes. Estas moléculas se producen en lo que es el proceso de glucólisis y en el ciclo de Krebs, que son el NADH, que es un aceptor de protones, y el FADH, que también es un aceptor de protones. Estas moléculas, más adelante ya vamos a ver cómo funcionan en el proceso de la cadena transportadora de electrones. Son bien importantes. Aquí tenemos la glucosa. Después de la glucosa, pues se producen 10 moléculas de NADH y también se producen 2 moléculas de FADH. Bien. Ahora, ¿dónde se lleva a cabo este proceso de cadena transportadora de electrones? Se lleva a cabo en lo que es la mitocondria. La mitocondria es un organelo muy interesante debido a que este tiene su propio material genético. Aparte de eso, pues funciona de forma diferente al resto de la célula. La célula en sí no puede producir mitocondrias, sino que las mismas mitocondrias se dividen entre sí, es como un organismo que esté viviendo adentro de otro organismo. De hecho, la teoría de cómo surgen las mitocondrias en las células animales y vegetales es por medio de la teoría de la endosimbiosis, que la endosimbiosis es un proceso en el cual se supone que una célula más grande absorbió a una célula más pequeña que hacía respiración celular como la mitocondria y no la digerió debido a que vio que ésta podía pues proporcionarle algunas ventajas, entonces no la digerió, empezaron a vivir en simbiosis química, en simbiosis biológica y eso pues dio origen supuestamente a la mitocondria. Ahora, la mitocondria tiene dos membranas, que sería esta membrana interna que vemos aquí de color rojo y también la membrana externa, que es esta de acá. A este espacio que vemos acá se le llama espacio intermembranoso, que tiene un líquido similar a lo que es el citoplasma. Igual en esta parte de aquí del centro también hay otro líquido que también es similar a lo del citoplasma. Adentro de estas membranas, adentro de estas membranas, vamos a ver una cadena de moléculas de proteínas, una cadena de proteínas que van a ser son las que hacen el proceso de la cadena transportadora de electrones y al final de cada una de esas cadenas vamos a ver una proteína que hace una función bien especial, que es la que produce realmente lo que es la molécula de ATP. Entonces vamos a ver aquí el inicio del proceso. Tenemos aquí la primera proteína que le llamaremos complejo 1
que esta pues lo que hace es utilizar una enzima que lo que hace es quitarle aquí el hidrógeno a lo que es el NAD, le quita un hidrógeno por medio de esta enzima que se llama deshidrogenasa, y una vez que ya le quitó el hidrógeno, pues este hidrógeno va cargado de 2 electrones. Como va cargado de 2 electrones, pues este hidrógeno es utilizado posteriormente para sacar un electrón de la membrana interna. Disculpen, solo está ingresando alumnos. Lo que hace es que saca un hidrógeno de la membrana interna, o sea, del espacio intermembranoso interno, y lo agrega a este otro hidrógeno por medio de los 2 electrones que ya tenía. Entonces, como este es un ion de hidruro, entonces está negativo. Entonces, como este es positivo, se atraen, y lo que hace esta enzima es pasar estos protones al espacio intermembranoso fuera de la membrana interna. O sea, lo que hace es, lo que está haciendo esta molécula, esta proteína y esta enzima, es sacar protones de lo que es la membrana interna y pasarlas a la membrana, al espacio intermembranoso fuera de la membrana interna. Entonces, en este proceso, pues, entra otra enzima que es la ubiquinona, que esta ubiquinona es la que ya pasa los protones hacia el espacio intermembranoso. A ver, por aquí aparece. Bueno, no aparece por acá, se cortó. Bien, entonces, en el caso de la ubiquinona, pues les decía, pasa estos electrones para esta parte de acá, pasa a los protones hacia esta parte de acá, y luego, a ver, ¿dónde está? En el caso de la ubiquinona, vamos a ver, sí, en el caso de la ubiquinona es una molécula una enzima que participa en lo que es el ciclo de Krebs, perdón, que también forma moléculas de FAD, de FADH, y esta molécula de FADH pues viene y entra al proceso, viene con la ubiquinona y le quita los electrones a los 2 electrones que tenía el FAD, y esos 2 electrones pues van cargados con sus, 2 protones, perdón, van cargados con electrones, y esa reacción pues hace que vengan. Ok, viene y esa reacción libera una cantidad de energía, y de esa liberación de energía, pues, permítame. Bien, como les decía, en el caso de la ubiquinona, pues lo que hace es que le quita los protones que llevaba el NAD, y esos 2 protones igual recogen lo que es otro hidrógeno, otro protón de la membrana interna, los adicionan, pero algo bien interesante con todas estas enzimas que estamos viendo, las enzimas lo que hacen es que pasan o sea, es como un engaño el que les hacen a los protones, porque los atraen con los electrones que le quitan o sea, arrancan lo que son los iones hidruro, y los iones hidruro, como vienen cargados con un electrón más, pues atraen lo que son los protones que están acá, que están, si lo ven ahí, tienen un signo más, entonces los arrastran, y una vez que ya los arrastraron, esta enzima lo que hace es que los transporta afuera de la membrana interna, pero sin los electrones. Solamente pasa, o sea, los atrae hacia ella, pero al momento de pasarlos a la membrana externa, al espacio intermembranoso, les quita nuevamente los electrones, y esos electrones siguen en la cadena transportadora. Al final, vamos a ver que esos electrones no se los queda ningún hidrógeno. Ya vamos a ver cómo se sucede. Bien, ahora tenemos el complejo 2, que en el complejo 2 vamos a ver que en el complejo 2 también se le extraen a las moléculas de FAT, se les va a extraer lo que son los protones, pero el complejo 2 tiene una característica. El complejo 2 no arrastra protones a lo que es el espacio intermembranoso, sino que lo que hace es que esos protones cargados se los transporta al complejo 3 por medio de la ubiquinona,
que también se combina con lo que son los citocromos C, que es otra molécula, que estas son, lo que hace es que atrae los electrones, les extrae los electrones a lo que es los hidrógenos que vemos acá, y estos hidrógenos, la ubiquinona los pasa al espacio intermembranoso. Una vez que ya tenemos acá los electrones, pues el complejo 3 va a atraer lo que son otra vez hidrógenos, va a traer los hidrógenos para luego volverlos a engañar y pasarlos otra vez al espacio intermembranoso. Pero estos electrones no se los quedan los protones, sino que simplemente los atraen para pasarlos a este espacio de acá. Ya vamos a ver por qué hace esto, cada uno de los complejos hacen esto. Luego el complejo 4, que ya es la parte final de la cadena transportadora de electrones, lo que hace es que utiliza oxígeno proveniente de la respiración pulmonar, que este es traído a la célula por medio de la sangre. Este oxígeno pues va directamente a lo que es la mitocondria, y es el complejo 4 el que se encarga de venir y combinar este oxígeno con estas moléculas de citocromo que vienen cargadas con los electrones, y los electrones van a pasar a lo que es el oxígeno para que luego se formen lo que son moléculas de agua. Ya una vez que el citocromo libera los electrones, pues los reciben las moléculas de oxígeno, y estas moléculas de oxígeno combinadas con cuatro protones, pues van a formar lo que es dos moléculas de agua. Ahora, esa energía que de la fusión de estas moléculas de hidrógeno con las moléculas de oxígeno, con los átomos de oxígeno, entonces produce una cierta cantidad de energía, que esa cantidad de energía ayuda a mandar estos protones al espacio intermembranoso. Una vez que ya tenemos acá, vemos acá que todos estos protones que estaban acá fueron transferidos desde la membrana interna de la mitocondria, fueron pasados a esta parte de acá, que lo vemos acá, ya vemos acá que están los protones, hay más protones de este lado que de este lado, pues se produce una desigualdad en el gradiente de sustancias. El gradiente de sustancias me refiero a la cantidad de protones que hay de este lado y de este. Siempre en el interior de la célula, cuando hay una membrana, pues esta resulta que tiende a buscar una igualdad en el caso de las partículas. Entonces, estos protones que están acá van a tratar de pasar nuevamente hacia este lugar, pero no van a poder hacerlo por ninguno de los complejos que se ven acá, porque estos complejos solamente tienen una vía, que es hacia afuera. Entonces, ahí entra el complejo número 5. Que el complejo número 5 pues es el que se encarga de la producción de lo que es los grupos fosfatos, que ahí en este complejo 5 vamos a ver el ATP sintasa, que es la que se encarga de producir estas moléculas de ATP. Lo que pasa es que cuando los hidrógenos van pasando por acá, van haciendo una liberación de energía. Esa energía pues es necesaria para fusionar este grupo fosfato a la molécula adenosindifosfato, y esto se hace sin ningún coste de energía, simplemente véanlo como una turbina en la cual está pasando agua, y el agua mueve la turbina para que se produzca energía. Entonces, los hidrógenos que van pasando por este complejo número 5, pues van dejando una cantidad de energía, y esa energía se acumula y sirve para unir esta molécula de fosfato a lo que es el adenosindifosfato. Y aquí lo vemos más o menos. Ok, bien. Entonces, una vez que ya sucedió esto, de que pasó esto, pasan todos los protones por acá, pues hay una ganancia de moléculas de ATP. En el caso de las moléculas de ATP, por cada una de estas de NAD, se producen 2.5 moléculas de adenosintrifosfato, y por cada molécula de FAT se produce 1.5. Y como después del proceso de glucólisis y del ciclo de Krebs se produjeron 10 moléculas de NAD y 6 moléculas de FAT, pues al final vamos a ver que como son 10 de estas moléculas y 6 de estas eran, perdón, entonces vamos a tener que por cada una de estas
se van a producir, por cada una de estas se producían 2.5, entonces por las 10 se van a producir 25 moléculas de ATP y por las de FAT se van a producir 3 moléculas de ATP, para una ganancia total en moléculas de ATP de 28 de moléculas de ATP, solo en el proceso de cadena transportadora de electrones. Después de que sucede la cadena transportadora de electrones, pues se pueden obtener estas 28 moléculas de ATP. Ahora, haciendo un recuento de la suma total, en el caso de acá se producen 28, en el caso de acá se producían 2, y aquí, perdón, aquí se producían 2 y aquí se producían 4 moléculas de ATP para una ganancia total de 34 moléculas de ATP, que eso sería la ganancia total de moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. Cada molécula de glucosa produce 34 moléculas de ATP. Ahora, es bastante si lo ven desde el punto de vista que es por cada una de las glucosas, ¿verdad? Pero recuerden que para cada célula de su cuerpo se lleva a cabo este mismo proceso. Entonces, se necesita bastante glucosa para producir que cada una de las moléculas de cada una de las células produzcan 34 moléculas de ATP. Aparte de eso, se necesita también el oxígeno, porque el oxígeno es el aceptor final de hidrógenos, de electrones. Si el oxígeno no recibe los electrones, pues la cadena no continúa. Por eso es bien importante la respiración de oxígeno, porque sin que el oxígeno extraiga esos electrones, pues la cadena se estanca y no avanza, o sea, no hay producción de ATP y por eso la célula pues deja de realizar sus trabajos metabólicos y finalmente muere. Bien. Y aquí vemos más o menos cómo se verían las moléculas en el caso de la membrana, como les decía, en el caso del complejo 1, el complejo 3 y el complejo 4, pues la función principal de ellos es pasar átomos, protones o átomos de hidrógeno al espacio intermembranoso, bien, desde la matriz mitocondrial, que sería la parte del centro, la matriz mitocondrial sería desde la matriz mitocondrial pasan los electrones, los protones hacia este lado de acá. Cuando ya hay un gradiente mayor en este lado de acá, pues los protones tienden a pasar de este espacio otra vez a la matriz mitocondrial por medio del complejo 5 y en el complejo 4 aquí vemos que el oxígeno pues va a ser el que recibe finalmente los electrones y esta molécula de agua pues es devuelta otra vez a la sangre o utilizado por la célula para hacer otros procesos. En el caso de una vez que ya sucede todo este proceso de la cadena transportadora de electrones que se los van pasando de una molécula, de una proteína a otra, pues al final la ganancia, como les decía, era de 28 moléculas de ATP. ¿Consultas hasta ahí? No. ¿No? ¿Todo claro? Bueno, entonces con esto finalizamos ya lo que sería el tema de la respiración celular y espero que les haya quedado claro y que les haya gustado. Realmente es un proceso bien interesante y muy bonito. Y para este fin de semana les voy a pedir, les voy a subir todo lo que es los trabajos que tienen que realizar con respecto a este tema del ciclo de respiración celular y también lo de fotosíntesis.